Buenos días a todos, yo soy Paula Maggio, nueva periodista de Avinews. Estoy encantada de conocerlos y los acompañaré en futuras entrevistas, así que andaremos juntos en este camino. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para la industria avícola, que es la enfermedad infecciosa de bursa, conocida como gumboro, que aunque puede sonar un poco técnico, sus efectos son muy reales y preocupantes para el sector. Esta enfermedad no solo pone en riesgo la salud de las aves, sino que también afecta la productividad y la rentabilidad de las granjas. Además, con la aparición de nuevas cepas más complejas, los desafíos para su control también han aumentado. Hoy queremos agradecer a Zoetis por colaborar con esta entrevista y para ayudarnos a profundizar en la temática, hemos invitado a Alberto Giner, Poultry Technical Manager de Zoetis España, quien desde su amplia experiencia nos explicará los desafíos actuales, las soluciones disponibles y el futuro de esta lucha tan crucial para el sector avícola. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias y buenos días también. Para comenzar, ¿podrías explicarnos o ponernos un poco en contexto sobre de qué trata esta enfermedad de Gumboro y por qué sigue siendo un problema tan prioritario en la avicultura? Vale. A ver, la enfermedad de Gumboro, que bueno, el nombre original fue porque se aisló, se identificó por primera vez en el año 57 en el pueblo de Gumboro, en el estado de Delaware, en Estados Unidos. O sea que ya desde el año 57 estamos luchando contra este virus. Es también conocida, como, tal como dices tú, como enfermedad infecciosa de la bolsa, bursitis infecciosa. Vulgarmente, lo común es hablar de la enfermedad de Gumboro, ¿no? El causante de esta enfermedad es un virus, es un Virnaviridae, de la familia Virnaviridae, y el RNA que te da la indicación de que es un virus que tiene dos segmentos de RNA. De ahí viene el nombre. Otra característica importante de estos virus, de estos virnavirus, es que son virus, lo que llamamos virus desnudos o no envueltos, lo cual les confiere una alta persistencia en el ambiente, pues son muy resistentes al pH, a temperatura e incluso a los desinfectantes utilizados comúnmente, porque al no tener una capa lipídica que es lo al no tener una capa lipídica, los desinfectantes no tienen dónde atacar. Básicamente es el mecanismo de acción, ¿no?, de los desinfectantes frente a los virus en general. Esta es una enfermedad altamente contagiosa. Se dice que el rango más fuerte de aparición de la enfermedad es entre las 3 y las 6 semanas de vida del ave, aunque ahora veremos que tampoco es tan así entre 3 y 6 semanas, pero bueno, mayoritariamente es lo que se considera. Y el órgano blanco, que es una característica importante, el órgano blanco de replicación y de daño de este virus es la bolsa de Fabricio, que es un órgano inmunitario que está solo presente en las aves. Y es muy importante este órgano porque es el responsable es el sitio donde se produce la maduración de los linfocitos B, responsable de la respuesta inmune humoral de las aves. Por lo tanto, este virus compromete la respuesta inmune humoral de las aves. Y como comenté anteriormente, aunque hablamos de entre 3 y 6 semanas de edad, las edades más comunes de ataque, hay virus que pueden atacar más temprano y en este caso vemos que la patogenia de la enfermedad se modifica. En el caso de los virus muy virulentos, por ejemplo, que atacan después de las 3 semanas, o pueden generar una elevada mortalidad, y lo que generan es una inmunodepresión transitoria. El animal recupera, el sistema inmune del ave, la bolsa de Fabricio, se recupera. Sin embargo, hay virus que tienen la capacidad de romper títulos de anticuerpos más temprano, que en el caso de las variantes americanas o en el caso de las cepas reordenadas de reciente aparición en Europa, no presentan mortalidad o presentan una mortalidad muy baja. Sin embargo, el daño que generan en la bolsa de Fabricio es permanente, generan una inmunodepresión permanente por el resto de la vida del ave, por lo tanto, hacen que sean animales muy susceptibles a a infecciones secundarias y adicionalmente, como es obvio, pues la respuesta inmunohumoral frente a vacunas que hayamos aplicado en esas aves, pues no va a ser la esperada. Bien, ahora que nos pusimos un poco en contexto y como lo mencionabas recién y también lo mencionas en tu artículo, esta aparición de nuevas cepas reordenadas.
¿Qué particularidades tienen estas cepas y cómo afectan a la estrategia de control que se utiliza actualmente? Bueno, a ver, estas cepas reordenadas son relativamente de reciente aparición. Entonces, a nivel europeo no hay muchas publicaciones, hay pocas publicaciones todavía. Se han visto bastantes casos de campo en otros países, en España menos, pero ya tenemos más de un año que han aparecido y se han identificado algunas cepas en lotes problemáticos en campo. Eh, Aparentemente estas cepas tienen la capacidad de romper los títulos de anticuerpos maternos más temprano, ¿vale? Entonces ya es lo que le da esa característica de lo que hemos visto en campo, que afectan en forma permanente la respuesta inmune humoral en el ave. ¿Qué sucede con estas cepas? Estas cepas, lo que ha sucedido es una recombinación genética entre distintos virus de Gumboro a nivel de las proteínas o de las proteínas VP2 y VP1. La proteína VP2 que está en la cápside, afuera, expuesta en el virus, es la responsable de generar la respuesta inmune protectiva en las aves. En los virus reordenados europeos, la VP2 y especialmente los virus que se han identificado hasta los momentos en España, la VP2 pertenece a una cepa de Gumboro muy virulenta. Mientras que la proteína VP1, que es una proteína de arquitectura del virus, eh, a nivel español, la que coincide es con la VP1 coincide con una cepa de Gumboro vacunal clásica. Y en la mayoría de las identificaciones a nivel de Europa es igual, es la misma combinación de muy virulenta con una cepa vacunal clásica, con algunas excepciones en Portugal y en Polonia, básicamente. ¿Vale? Otra cosa que han detectado es que se han visto pequeños cambios antigénicos a nivel de la VP2, de la proteína VP2, y creen que esos pequeños cambios antigénicos a nivel de la proteína VP2 son los responsables o que le dan la capacidad al virus de romper los títulos de anticuerpos maternos más temprano. Entonces, cuando hablamos de estas nuevas cepas que tienen una característica que es que atacan más temprano o que atacan cuando los títulos o los niveles de anticuerpos maternos todavía son elevados, pues es de suma importancia el generar una respuesta inmune lo más pronto posible en las aves y que esta respuesta inmune se pueda comenzar a generar independientemente de los niveles de anticuerpos maternos que presente cada ave. Bien, ¿cuáles consideras que son los principales efectos de esta enfermedad sobre la salud de las aves y cómo impacta en su respuesta inmunitaria frente a otras vacunas? Bueno, la enfermedad de Gumboro, digamos que lo que uno observa cuando hay un brote de Gumboro son aves deprimidas, deshidratadas, que presentan una diarrea blanquecina, plumas erizadas, con fiebre, y que es lo más importante porque al final es el órgano blanco, y presentan inflamación y atrofia de la bolsa de Fabricio, que como he dicho es el órgano linfoide primario, solo existente en las aves y responsable de la respuesta inmune humoral. Entonces, que estamos comprometiendo, esta enfermedad compromete la respuesta inmune humoral de las aves frente a infecciones de otro tipo y lo normal que uno ve cuando hay una inmunodepresión. En el caso de la enfermedad de Gumboro en las aves, lo que vas a ver es una presencia o que tiene una propensión a tener infecciones secundarias. Por supuesto, si tienes la bolsa de Fabricio, que es tu órgano inmune primario desde el punto de vista humoral afectado, pues la respuesta inmune frente a otras vacunas pues se va a ver comprometida. Zoetis han lanzado una nueva vacuna, Poulvac Procerta HBT-IBD, como una herramienta clave para esta lucha. ¿Qué características diferencian a esta vacuna de las demás y cómo contribuye a un control más efectivo de la enfermedad? La Poulvac Procerta HBT-IBD es una vacuna de las llamadas vectoriales, donde hemos cogido un vector, que en este caso es un serotipo 3 del virus de Mare, que es el HVT, que es un virus ampliamente utilizado a nivel mundial en vacunación de broiler, de ponedoras y reproductoras, tanto vía subcutánea como in ovo, y se ha utilizado porque además tiene la característica de que tiene un genoma muy grande y permite
la manipulación genética con menores impactos o con mínimos impactos en su replicación, ¿no? Además, Zoetis tiene produciendo vacunas basadas en el virus HVT desde comienzos de los años 70. O sea, tenemos una gran experiencia en HVT y hemos cogido nuestra cepa de HVT y lo que se ha hecho por ingeniería genética es realizarle una inserción del gen que codifica a la proteína VP2 del virus de Gumboro. Hemos cogido ese gen de VP2 de un virus de Gumboro seleccionado y lo hemos insertado en el genoma del HVT, de manera que, como toda vacuna vectorial, cuando ella replica, en el caso de esta vacuna, va a generar inmunidad frente a Marek, porque se está replicando un virus de Marek vivo en el animal, y va a expresar la VP2 en la superficie de ese virus HVT. Entonces va a haber una generación de la respuesta inmune, pero sin presencia de virus de Gumboro como tal, que eso es importante porque al final los virus, aunque son atenuados, los virus vivos, aunque son atenuados, pues siempre ejercen cierto efecto subclínico sobre los distintos órganos, en este caso sobre la bolsa de Fabricio. Entonces esta es una vacuna que Zoetis ha desarrollado, la llamamos que es una vacuna vectorial de ultimísima generación, porque hemos utilizado todos los avances científicos que se han generado desde la aparición de la primera vacuna HVT-IBD a nivel europeo, que sucedió hace más de 15, 16 años. Entonces, gracias a esos avances, pues tenemos una vacuna a día de hoy que es la que tiene el inicio de inmunidad en el registro europeo de la vacuna más temprano. Además, como ya tiene varios años y esta vacuna en Estados Unidos, en algún país del continente americano, pues tenemos una gran cantidad de pruebas de laboratorio y pruebas de campo publicadas que demuestran una protección frente a diversas cepas clásicas virulentas, cepas muy virulentas y con diversas variantes. También hablamos de que la vacunación in ovo es una estrategia que se menciona como muy eficaz. ¿En qué consiste y qué beneficios tiene en comparación con otras formas de vacunación? No, tal como dices, es una estrategia muy efectiva, muy eficaz. ¿Y por qué? Primero que todo, si hacemos un listado, te permite aplicar una o más vacunas a la vez antes del nacimiento del pollito. ¿Por qué? Porque estamos vacunando vía in ovo huevos embrionados de gallina entre 18 y 19 días de vida, dependiendo de cuándo hagamos la transferencia de los huevos. Es importante destacar que, que a veces uno habla de vacunar huevos in ovo, vía in ovo y ya está. No, es importante que esa inoculación sea en los compartimientos del embrión donde son estas vacunas eficaces, replican. ¿Qué compartimientos son estos? El líquido amniótico y el embrión en sí mismo, ya sea por vía intramuscular o subcutánea. La vacunación in ovo también hay que verla como que es una vacunación masiva. ¿Por qué? Porque estamos vacunando una gran cantidad de embriones de pollo en un periodo corto de tiempo, pero a la vez y en forma rápida y sistemática, pero a la vez es una vacunación individual porque cada huevo recibe la dosis o cada embrión recibe la dosis de vacuna que tiene o que debería recibir. A esto le sumamos que estamos aplicando esta vacunación masiva en un ambiente sumamente controlado, o debería ser un ambiente sumamente controlado, como es la incubadora, donde hay personal entrenado, los niveles de higiene son elevados, la preparación de la vacuna se hace de muy buena manera, o debería hacerse de muy buena manera, y adicionalmente a esto, pues al vacunar el huevo embrionado con 18 o 19 días de edad embrionaria, pues nos estamos adelantando al nacimiento 2 o 3 días. Si lo comparáramos con una vacunación subcutánea al día de vida, pues estamos ganando 2 o 3 días de inicio de inmunidad. Si ya esto lo comparamos en el extremo de lo que son las vacunaciones clásicas, digamos, que se utilizan virus clásicos para administrar en agua de bebida, pues aquí la ventaja es aún mayor porque en el caso de las vacunaciones en agua de bebida en campo, ahí nos enfrentamos a una gran cantidad de variables. Empezando, la primera de todas es que dependemos del momento de aplicación de saber o no con exactitud cómo es el descenso de los anticuerpos maternos, porque si la aplicamos muy pronto, la vacuna es inactivada por los anticuerpos maternos. Eso por un lado. Y por el otro que tienes una gran cantidad de variables que son las granjas. Son muchísimas granjas con distintas características. Entonces, la vacunación in ovo no tiene comparación
con la vacunación en campo por la precisión que genera y tiene ventajas sobre la vacunación al día de vida. Bien, y hablando desde un punto de vista más práctico, ¿cómo afecta esta enfermedad al rendimiento y a la rentabilidad de las granjas avícolas? ¿Y qué papel juega una vacunación temprana en mitigar estos efectos? Bueno, aquí tenemos que separar un poco dependiendo del tipo de desafío, ¿no? Si, para hablar del impacto, ¿no?, que tiene la enfermedad. En ambos casos, si hablamos de cepas muy virulentas que generan una elevada mortalidad y una inmunodepresión transitoria, con unas cepas reordenadas que generan una, una infección muy temprana y una destrucción y una inmunodepresión permanente por el ataque que sufre la bolsa de Fabricio a pesar de los anticuerpos maternos. En ambos casos las pérdidas son cuantiosas, en el caso de las muy virulentas, porque generan una mortalidad sobre todo y algo de inmunodepresión, y en el caso de las cepas reordenadas, porque aunque no generan mortalidad o prácticamente no generan mortalidad, posteriormente las consecuencias también generan pérdidas, que son enfermedades secundarias, tratamientos. Estas enfermedades secundarias te pueden dar mortalidad, tienes que realizar tratamientos y, por supuesto, la respuesta inmune frente a otras vacunas que hayas podido aplicar. En ambos casos son pérdidas cuantiosas. Y no solamente a nivel de campo, sino después, sobre todo con, con los desafíos por cepas reordenadas, porque después tiendes a tener más segundas y decomisos en matadero. También ha habido muchos avances en la investigación del virus como tal. ¿Cuáles considerás que son las principales prioridades de estudio para los próximos años? Yo creo que lo principal es continuar con los estudios moleculares, ver cómo se están recombinando y cuál es la deriva antigénica que se dice de estas cepas, porque al final son las responsables de las nuevas apariciones de nuevos virus, como el caso de las reordenadas a nivel de la Unión Europea. Que yo creo que con esto podremos nos ayudará a mejorar las estrategias de control y de prevención de esta enfermedad. Finalmente, ¿qué mensaje clave le darías a los avicultores para ayudarlos a gestionar esta enfermedad de manera más eficiente y garantizar la salud de sus aves? Si hablamos de los avicultores, bioseguridad, bioseguridad y bioseguridad. Lo primero que tiene que pensar, que bueno, que eso engloba muchas cosas, evidentemente, y dentro de esa bioseguridad máxima yo priorizaría que tengan control de la entrada de personas y de vehículos a las explotaciones. Eso es sumamente importante. Respetar los vacíos sanitarios, el tiempo, intervalo de tiempo entre lote y lote, porque el tiempo también disminuye los desafíos de virus y de bacterias. Limpieza y desinfección, pero digo limpieza en mayúsculas porque no hay una buena desinfección, a pesar de que sabemos que estos virus son más resistentes por sus características a los desinfectantes. Sin embargo, hay que resaltar que no hay una desinfección efectiva si no hay una limpieza adecuada. La limpieza es remover toda la materia orgánica y con eso ya estás retirando el 99%, por decir una cifra, de las bacterias y virus que pueda haber en el ambiente. Y, por supuesto, vacunación. Eso es sumamente importante, forma parte de toda la cadena de protecciones, pero es importante eh, que, que la vacunación sea realizada con una vacuna que tenga un inicio de inmunidad lo más temprano posible, porque hemos visto que con las cepas reordenadas de reciente aparición en la Unión Europea, pues atacan muy temprano, con títulos anticuerpos maternos elevados. Por lo tanto, tener una vacuna como la pulga Procerta chubet IBD, que tiene el inicio de inmunidad más temprano registrado en la Unión Europea, pues yo diría que es clave para esto. Y además son vacunas, las vacunas vectoriales replican independientemente de los niveles de anticuerpos maternos. Perfecto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos esta entrevista junto a Zoetis. Estamos muy agradecidos, así que eso fue todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con vosotros. A usted. Adiós, Alberto. Hasta luego.
Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos. No se olviden de dejarnos un me gusta o un comentario y pueden escuchar esta y otras entrevistas en nuestra aplicación de podcast AgriNews Play.